Así que en primer lugar, ¿qué significa? Primer punto, ¿qué significa en el texto la paz de Cristo? Y en el Nuevo Testamento, el término la paz de Cristo, la paz de Dios, se usa en tres términos distintos. De tres maneras distintas. Y vamos hoy a explayar, a profundizar en esas tres formas que se ve, que están relacionadas, que son distintas pero están relacionadas entre sí. En primer lugar, por un lado, la Biblia dice que los creyentes disfrutamos de paz con Dios. Lo primero es paz con Dios, ahí arranca todo. Sin eso no se puede seguir. Paz con Dios. Y esto es a consecuencia de la obra redentora de Cristo. Pablo ahí en Colosenses 1:20, si me acompañan, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pablo desde el 15 viene hablando de la supremacía de Cristo sobre la creación, pero también la supremacía de Cristo en la salvación ahora. Es por haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el problema era que estábamos enemistados con Dios. El problema es que muy pocas personas se enfocan ahí cuando predican el Evangelio. Hay una enemistad que existe. Ahora Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa fe de reconocer que solo en Jesús hay salvación, que soy pecador, necesito un Salvador y necesito solamente mirar a Cristo y ser transformado por Él, pero mirar a Cristo. Ahora, centrarnos en el mayor problema del ser humano. El mayor problema del ser humano no es una enfermedad, no es un problema económico, no es que te haya ido mal en un negocio, que te haya ido mal en una relación amorosa. El mayor problema que vos podés tener no es que hayas perdido una fortuna si la tenías o que de la noche a la mañana pasaste de rico a pobre. Yo recuerdo siempre, y pongo como ejemplo el crack del 29. Hasta ahora, esa fue la peor crisis económica, hablando a nivel mundial, de la última, ¿no? Del 29 que se dio en Estados Unidos, en Nueva York, que afectó a todo el mundo capitalista. Después hubo otras crisis que no llegaron a ese nivel, todavía no llegaron a ese nivel. Pero fue tan grave que personas que tenían toda su fortuna en bonos, en intereses de empresas, salieron de cruceros, se fueron por el mar a pasear, y cuando volvieron, salieron ricos, y cuando volvieron, pisaron Nueva York, quedaron pobres. Todos esos papeles que tenían que valían millones de dólares pasaron a valer nada. Y muchos se tiraban en los rascacielos y se mataban. Porque para ellos ese era el peor problema que tenían. No entendían que ese no era el mayor problema. El mayor problema era que no tenían paz para con Dios, que eran enemigos de Dios. Ese es el mayor problema que tiene el ser humano. Salimos a evangelizar casa por casa en Bahía Blanca, estoy hablando del año 94. Y estamos en una iglesia y en esa iglesia nos dieron un folleto para salir a repartir en las casas, a predicar. Y ese folleto decía más o menos así, lo que yo me puedo acordar. Decía, si sos un drogadicto, si sos alcohólico, si estás en delincuencia, si estás enfermo, si tenés problemas económicos, si te dejó tu ser amado, si tenés problemas interpersonales, si te sentís mal con vos mismo, si tenés problemas de autoestima, vení a Cristo. Yo pensaba, si no tiene nada de eso, ¿qué pasa? No, ellos no entendían que hay un problema que tiene el ser humano, que es enemistad con Dios, que es pecador desde la cuna, de nacimiento, y se está yendo al infierno. Ese es el mayor problema. Pero parece que no era el mayor problema ese, porque acá si tenés estos problemas venía Cristo. ¿Y qué hacemos con el otro problema? No, venía Cristo porque tenés que arreglar tus cuentas con Dios y solo en Cristo vas a arreglar tus cuentas con Dios. Ese es el punto. No es solo, esta persona necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque mira todos los problemas que tiene. ¿No? El otro está bastante bien, vos sabés que el otro tiene una buena empresa, le va bien económicamente, tiene salud. Este parece que no necesita, no, se necesita a Cristo igual que este. El mayor problema que tiene es que estamos enemistados para con Dios, el ser humano. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese es el problema. Una de las predicaciones más célebres de la historia de los puritanos y de todo el mundo protestante se dio en 1741, cuando Jonathan Edwards predicó por primera vez pecadores en las manos de un Dios airado. Hasta ahora se siguen estudiando en las facultades, universidades en Estados Unidos, porque tiene a Jonathan Edwards como el mayor filósofo de Estados Unidos, pero no era un filósofo simple, era un hijo de Dios, un predicador de la palabra. Justamente esa predicación hablaba del problema del pecador. Decía que el pecador está en las manos de su enemigo, porque él está
siendo enemigo de Dios. No se quiere reconciliar con Dios, pero el que decide su vida y su muerte es Dios. Por lo tanto está en la mano de Dios. Es como que Él esté flotando entre la tierra y el infierno y hay aire en el medio y lo único que lo sostiene es la decisión de Dios, que viva. Él está como en un barco con cubiertas todas podridas, con maderas podridas que se va a caer en cualquier momento y lo único que lo sostiene es Dios. Que si sería por su propio peso caería, se resbalaría y su propio peso es el pecado. Pero cuando Dios dice basta, explota el infierno debajo de Él. Esto es tremendo. Es terrible. El mayor problema es ese. No puede pensar humanamente que no, mira, ¿qué problemas tenéis? Tengo este problema de salud, tengo problema económico, este problema que... Ese no es el problema. El problema es enemistad con Dios. Ese es el verdadero problema. No tener paz para con Dios. Y solamente se consigue por medio de Cristo. Hace poco, creo que hace un mes, di esta ilustración, me gustaría una vez más. Solamente crucificado por el Señor, por Cristo, tenemos paz para con Dios. Declarado justo por la obra de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la justificación, muchas veces nosotros, tanto que lo decimos y lo predicamos, hacemos énfasis como que es el miedo que siempre tenemos, y lo decimos de caer en algo que sea como familiar, ya lo sé. Y perder la verdadera conciencia de lo que significa esto. Por eso quiero darle esta ilustración, y aclaramos antes de dar la ilustración que no es que esto va a pasar, no es que esto es algo que mañana alguien va a decir, porque se trata de esto, ¿no? De que imaginemos que antes de venir al culto, 15 minutos antes, ¿no? Por 5 minutos, y no estamos diciendo que va a pasar y nadie que me diga que fue al infierno le voy a creer. Simplemente es hipotético. Imaginémonos, como si fuese, que 15 minutos antes, 5 minutos os llevaba al infierno. Y ves los horrores del infierno. Crujir, llanto y crujir de dientes. El mal en todos lados, todas las personas totalmente fuera de la gracia de Dios, con todo el odio y padeciendo físicamente, pero como dice la Biblia, psicológicamente, confusión y vergüenza perpetua. Estoy acá por mi culpa, entendiendo por qué están ahí, porque no alcancé la gloria de Dios, porque fui un pecador por toda la eternidad, no personas buenas, no personas arrepentidas. Y ver las miserias del infierno. Y después por otros 5 minutos ser llevado a los pies de la cruz. Y ver de repente Cristo crucificado haciendo fuerza para sostenerse. Oscuridad total, 3 horas. Se abrió el infierno, lo está tomando Él, lo está tragando Él. La copa de ira que la está tomando Él. Todo ese infierno que estoy viendo se lo está tomando Él. Y clamando al final de las 3 horas, a las 3 de la tarde, a la hora novena, oh Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ver todo eso. Y después, 5 minutos ser llevado al cielo. El gozo del Señor, la paz del Señor eterna, la gloria de Dios. Y entender que por esa obra en la cruz yo no estoy allá y estoy acá. O voy para allá. De esto se trata la justificación. El peor problema es que uno es enemigo de Dios desde que nace. No quiere saber nada de las cosas de Él. O usa a Dios como un mozo, como algo que me ayuda a mí, pero no quiere saber nada realmente de las cosas de Dios. Y si no es por la obra de Cristo, yo me estoy yendo al infierno. Y ese es el problema. Alguien decía, no hace falta que tengamos esos 15 minutos de éxtasis. 5 al infierno, 5 en la cruz y 5 arriba. En las páginas de la Escritura está toda esta verdad. Yo tengo que tenerlo presente para que no pase a ser algo tan simple. Justificado pues por la fe tengo paz para con Dios. No, es algo impresionante. ¿Con qué carga emocional y de entendimiento vendrías al culto después si te pasaría algo así o sí? ¿Cómo alabarías a Dios después de eso? De entender esa verdad. Ahora ese problema es resuelto y tenemos paz para con Dios por la obra de Cristo. Y tenemos que entender la obra de Cristo, que Dios jamás perdonaría a alguien fuera de la obra de Cristo. Nosotros a veces leemos versículos como Miqueas 7:19 sin pasarlo por la obra de Cristo, ¿no? Miqueas 7:19 dice, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará, estoy diciendo otra versión, a las profundidades del mar nuestros pecados, no se va a acordar de ellos. Y entonces algunos piensan como que Dios tiró los pecados bajo la alfombra y caprichosamente dijo, no, yo perdono porque no, Dios es justo, es juez justo. Alguien tenía que pagar. Todo lo que Él perdona lo hace a través de Cristo, a través de la cruz. Cada versículo de perdón que nosotros leemos
Tenemos que relacionarlo con la obra redentora de Cristo. ¿Por qué razón? Porque para Dios el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación. O sea que si el Padre, juez justo, declarara justo a alguien que no es justo, sería abominación para sí mismo. Porque dice que abominación es aquel que justifica al impío. Ahora, Dios justificó a nosotros que somos impíos. ¿Cómo? Por la obra de Cristo. Nuestros pecados fueron a Él. La sustitución, la doctrina de la sustitución y su justicia vino a nosotros. Y aún en el Antiguo Testamento, cuando Él perdonaba, no lo hacía de manera caprichosa, sino a cuentas del que iba a venir. Siendo justificados, dice Romanos 3, 25 y 26, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. O sea, Dios perdonó a David, perdonó a Abraham, todo a que da cuenta de demostrar ahora en este tiempo su justicia. ¿A fin de qué? De que Él sea el justo y sea al mismo tiempo el que justifica por medio de la fe. ¿Cómo es eso? Porque Dios dejaría de ser justo si perdonaría a un impío. Ahora, por la obra de Cristo, Dios sigue siendo justo y a la vez puede justificar. Por eso termina el versículo en el 26 diciendo, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica. En otras palabras, la obra de Cristo justificó al Padre de poder justificar y seguir siendo justo. O si no, no hubiera justificado a nadie. Siempre es a través de la cruz que yo tengo que ver el perdón. Es por la obra de Cristo. Por eso Pablo en Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz por medio de la cruz. Esa paz es por medio de la cruz. No hay una paz con Dios fuera de la cruz, fuera de la obra de Cristo. No puedo tener perdón de Dios sin pasar por la obra de Cristo. Y aún cuando Isaías estaba delante del gran trono, ya estaba devastado y el Señor mandó a un serafín, carbón encendido en su mano, y pasó por su boca y dice, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Eso era cuenta de la obra de la cruz. Pasando por alto, como dice Romanos, esas transgresiones para que en el momento que se manifieste sean pagadas a cuenta de que lo iba a pagar. En la cruz se pagó todo. Porque la ira, el día de venganza comenzó ahí. El día de venganza de nuestro Señor por nuestras transgresiones empezó ahí y fue sobre Cristo, no sobre nosotros. Tiene que ver con esto. Y ahora, por eso Dios perdona. Pero fuera de Cristo no lo haría porque sería injusto. Porque no puede justificar al impío y seguir siendo justo, si no lo hace a través de Cristo, porque ahí Él derramó, a Él hizo justicia. Ustedes saben, el versículo que me llena de gozo y que me llena también de este tan profundo que me quebranta, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo hizo pecado y derramó todo el castigo del pecado sobre Él para que nosotros seamos justicia. Dios justo justificando y sigue siendo justo al justificar al impío porque lo hace a través de Cristo. Él castigó a su Hijo, su ira fue contra su Hijo que se hizo pecado por nosotros. Entonces, en un primer sentido, paz de Cristo, paz de Dios, es que somos justificados por la fe. Por eso ahora tenemos paz con Él. Esto es lo primero y principal. Ahora vamos al segundo sentido. Esto es como un cristal con varias facetas. Son diferentes facetas de un mismo cristal. Ya, el primer sentido, paz de Cristo, es que tenemos paz para con Dios por medio de su obra. Está en la entrada. Tenemos entrada y ahora también paz de Dios es la paz que experimentamos en nuestros corazones. Es esa confianza y quietud que se produce en el creyente al saber que nuestras vidas están en las manos de un Padre amante, que está llevando el cumplimiento de sus propósitos eternos para su gloria y para el bien de nuestras almas. Ahí tenemos paz cuando entendemos eso. Pero primero tenemos que tener paz con Dios para tener paz de Dios. No podemos saltearnos eso. Hay un inconverso y le vamos a predicar. Y le empezamos a predicar paz de Dios sin predicarle paz con Dios. ¿Vos querés sentir paz en tu corazón del Señor? Sí, quiero. Bueno, entonces haz esta oración conmigo. Cristo, te dejo entrar en mi corazón. Ahora tenés paz con Dios. No le habló de pecado, no le habló de la ira de Dios, no le habló de la justicia de Dios, no le habló de la santidad de Dios, no le habló nada de eso. Nos salteamos. Paz con Dios
y vamos directo a paz de Dios, esa paz de Dios solo está reservada para el que tiene paz con Dios. Vamos a orar por nuestra familia que está teniendo problemas económicos. Vamos, Señor, dale de tu paz. Imposible. La Biblia es clara. Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío no tiene paz. Y hasta que no tenga paz con Dios, no va a tener paz de Dios. Oremos por ellos para que conozcan el Evangelio. Para que a través del Evangelio lleguen a Cristo, quiero decir. En arrepentimiento y en fe. De otra manera nunca van a tener la verdadera paz que puede experimentar solo el Hijo de Dios, que tiene paz con Dios, por lo tanto tiene paz de Dios. Esto es el punto. Que le vaya bien, entonces no, que le vaya bien, no. Si tiene que ir mal, que le vaya mal, pero que Dios lo utilice para que vaya a Cristo. Para que venga a Cristo. Esto se trata. Estamos en las cosas superficiales, que consiga el trabajo, que esto, que no se enferme. Se está yendo al infierno. Se está yendo al infierno. Tiene que tener primero paz con Dios. O sea, no tenemos la perspectiva que tiene Dios. Estamos mirando mal las cosas. Ahora, si llegan a tener paz con Dios por medio de la obra de Cristo, entonces también podrán experimentar, siempre que pongamos nuestra mirada en Cristo, en cualquier circunstancia, la paz de Dios. La paz y la quietud que produce en el creyente el saber que nuestras vidas están en las manos de Dios.